Escuchar es importante y a los jóvenes pocas veces nos escuchan, a pesar de que constituimos el 50% de la población. Pero hace unos meses vinieron a nuestros centros educativos unos adultos jóvenes, algo mayores que nosotros, a conversar. Bueno, a hacer una escucha, como le llaman ellos. Escuchando a la comunidad es una metodología que permite generar información mediante un proceso abierto de diálogo y escucha activa a través de conversaciones informales entre un grupo reducido de personas. La interrogante principal que nos presentaron fue: ¿qué educación queremos los jóvenes? ¿A qué aspiramos? ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos? ¿Qué proponemos? Fondo Unido, Global Shapers y Unidos por la Educación. Entrevistamos a más de 877 jóvenes a través de 46 sesiones de grupo con la intención de que sea escuchada la perspectiva de los jóvenes panameños en torno a la educación nacional. Nos preguntaron cómo sería la comunidad ideal y en ella la educación ideal. Y esto fue un poco de lo que nos contaron. Queremos que hayan escuelas cerca de nuestras casas. Si la educación fuera igual de buena en todas las escuelas del país, no habrían tantas diferencias. Para mí sería ideal una educación en la que yo vaya a la escuela porque quiero aprender, no por obligación. Yo imagino una escuela en la que todos contribuimos a cuidarla. Quisiéramos que en todas nuestras escuelas hubiera agua. Debe enseñarnos valores, tecnología, debate, emprendimiento. Yo quiero que los políticos no dejen la educación de último. Quiero que los profesores me traten como un ser humano que piensa y siente. Quiero una comunidad ordenada. Donde vivo hay restaurantes, hay casinos. Parece todo menos una comunidad donde viven personas. Las escuelas deben tener tableros, murales, fuentes de agua, luz, abanicos, buenos laboratorios y enfermerías equipadas. A pesar de vivir y aprender en contextos distintos, los jóvenes con quienes conversamos coincidieron en que la educación ideal debe contar con espacios de aprendizaje accesibles y adecuados, brindar conocimientos actualizados y pertinentes, contar con profesores comprometidos, ofrecer espacios de expresión, promover la cultura y recreación. También nos preguntaron, hoy día, ¿qué se está haciendo bien por un lado y por otro? ¿Qué impide la educación a la que aspiramos? Los pelados nos compartieron esto. Hay muchas maneras de enseñar. Aquí no hay creatividad. Se debe erradicar la necesidad de aprender a través de memoria. Necesitamos mucho más análisis. Lo que sí hacen bien es darnos computadoras y becas. Algunos jóvenes salen de las escuelas porque se meten a la pandilla. Los niños no salen de la escuela por problemas familiares. Al final, existe un poderoso sector de la sociedad al que no le conviene que las masas estudien, porque así las mantienen bajo control. Como yo, muchos estudiantes tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para ir a la escuela. No es justo. Que no suspendan las clases cuando hay huelga, que nos dejen en los salones haciendo algo. Me gustaría que los profesores entendieran que todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje y no utilizaran a uno como ejemplo para todos. Queremos crear un comité de estudiantes para ser escuchados. La responsabilidad está en nosotros mismos, debemos motivarnos. Pudimos constatar que una gran cantidad de los estudiantes son conscientes de que ellos también pueden asumir mayor responsabilidad y ejercer una actitud proactiva, pero a la vez señalan la falta de apoyo familiar y de sus maestros como barreras. Mencionan que muchos jóvenes se ven forzados a abandonar la escuela para trabajar. También mencionan el bullying o intimidación en el entorno escolar y de forma reiterativa señalan las drogas y el pandillerismo como factores externos que incitan el abandono escolar a favor de las actividades delictivas. Como positivo, destacan el proceso de transformación curricular, la beca universal, la entrega de computadoras portátiles, la mayor accesibilidad a préstamos y becas para estudiantes universitarios, la entrega de materiales de estudio en escuelas públicas, el proceso de acreditación universitaria y mayores oportunidades culturales. En las escuchas, hablamos también sobre las propuestas o recomendaciones que tenemos los jóvenes para lograr esa educación ideal que todos queremos. Escuchemos qué recomiendan los jóvenes. El profesor debe involucrar al estudiante en el diseño de la clase. El estudiante necesita ver la educación como un medio para vivir bien. Quisiéramos que todos los colegios se integren a la transformación curricular, así todos vamos a la par. Queremos profesores que tengan más vocación, que amen lo que hacen, que tengan más paciencia, tolerancia y comprensión. Los gobiernos no le dan importancia a la juventud, solo piensan a corto plazo. La corrupción, la falta de inversión, profesores especializados y salarios bajos son factores que no permiten que tengamos una mejor educación. En mi comunidad la gente debe tener sentido común.
No puedes pensar solo en ti. Se deben incluir clases como hogar, civismo, habilidades para la vida. Es muy importante saber cómo comportarse como profesionales. Escuchando a la comunidad, brindó a este grupo de jóvenes el espacio necesario para dar voz a sus anhelos y esperanzas acerca de la educación. Aquella herramienta capaz de ampliar sus capacidades y permitirles alcanzar su máximo potencial. Esto con la intención de formular propuestas de política pública que puedan ser tomadas en cuenta en el diseño de planes educativos a nivel nacional y regional con base a las aspiraciones formuladas por los jóvenes. Escuchando a la comunidad concluye que estas son las propuestas indicadas. Resaltar a quienes estudian, el valor y retorno de la educación. Asegurar que los métodos de enseñanza sean dinámicos y flexibles, que se inculque el análisis crítico. Incorporar a la educación actual temarios curriculares actualizados. Invertir en infraestructura, en apoyo al docente, acceso a la educación, provisión de agua potable e higiene para los centros educativos. Promover la participación estudiantil y los espacios para que el joven alce su voz a todos los niveles. Todo está en la juventud, porque a través de la historia hemos aprendido que somos los jóvenes los que cambiamos todo. A través de movimientos y organizaciones podemos hacer cambios y abrirnos puertas para expresarnos. Todos los jóvenes que expresamos nuestra opinión para Voz Estudiantil la compartimos hoy contigo y te agradecemos escucharnos.